Vamos a conversar con Raúl Sor de algo que venimos conversando hace ya bastante tiempo, porque esta noticia no ha parado de vibrar, y cuando hay alguna mínima posibilidad de que situaciones de mucha fiereza, pero brutalidad, una cosa que amarga solamente mirar lo que está pasando, y estoy hablando de Medio Oriente, y exista una posibilidad, aunque sea lejana, de que pueda haber algún grado de no sé si llamarle tregua o llamarle de cesación de la actividad bélica. Bueno, de eso aparentemente hay algún grado de posibilidad de hacerlo, según sabemos, Raúl, porque de alguna forma las Naciones Unidas convocó a, por lo menos durante el mes de Ramadán, que termina en los primeros días de abril, que se suspenda todo lo que tiene que ver con lo bélico, Raúl. Así es, Fernando. Y bueno, hubo una votación en el Consejo de Seguridad, y para los que no están familiarizados con el sistema de Naciones Unidas, las Naciones Unidas, todos los países miembros de Naciones Unidas, cerca de 200, participan en la Asamblea General. Pero la Asamblea General no sesiona en momentos muy específicos y no aborda todos los temas. Los temas urgentes los ve el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está integrado por 10 países rotativos. Chile ha sido miembro en algún momento, y los países van rotando, se eligen 2 latinoamericanos, es decir, se busca una representación regional, y hay 5 países permanentes. Y esos países permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, esos 5 permanentes tienen en forma única un derecho a veto. Y bueno, este tema de lo que está ocurriendo en Gaza, que ya está en 6 meses de conflicto, 6 meses desde octubre, 7 de octubre, desde el ataque que realizó Hamás en el sur de Israel y la respuesta militar israelí sobre la Franja de Gaza. Bueno, ya estamos en el 6º mes, y en este periodo, por el lado de los gazatíes, por el lado palestino, en Gaza, han habido 100.000 bajas. De ellas, unas 70.000 heridos y 32.000 muertos. Es decir, 100.000 personas que han sido física directamente afectadas. Hay una situación creciente de hambruna y de desolación, de una destrucción masiva de viviendas. Algunos catastros hablan de 50% de las viviendas afectadas. Eso habrá que, tendrán que hacer estudios más precisos, pero en todo caso las imágenes que provienen de la Franja de Gaza nos muestran una destrucción realmente aterradora. Y bueno, en estas circunstancias se venía votando desde hace algún tiempo distintas mociones para conseguir un cese al fuego. Es decir, no se hablaba de tregua, pero cese al fuego. Es decir, que por lo menos por algunas semanas, por quizás un mes y un poco más, se pudiera terminar, se callaran las armas y pudiera entrar la ayuda humanitaria, que es absolutamente indispensable para la supervivencia de 2.300.000 habitantes de la Franja de Gaza. Y cada vez que se votó esto, normalmente fue Estados Unidos el que utilizó su veto, y aunque los otros países, la mayoría, aprobaban las mociones exigiendo un cese al fuego, Estados Unidos respaldó la postura de Israel, que consistía en decir: nosotros tenemos que cumplir con nuestro objetivo, tenemos que destruir Hamás y tenemos que recuperar a los rehenes, que en estos momentos se estiman son unos 130. Bueno, el conflicto se fue prolongando, la situación, como mencioné antes, de la población se fue deteriorando, y recién ahora, dado en gran parte el enfriamiento, si se quiere decir de alguna manera, de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, en que Estados Unidos, en forma más insistente, le empezó a plantear a Israel que debía
postergar algunas operaciones, especialmente entrar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde viven en estos momentos en condiciones muy precarias, casi 1,5 millones de gazatíes. Bueno, y Israel, el primer ministro Netanyahu, dijo, no, nosotros vamos a persistir y vamos a atacar Rafah, y esto ha producido una serie de roces entre Estados Unidos e Israel, y esto se expresó finalmente en este voto en que Estados Unidos se abstuvo, no votó a favor. Los otros 14 países miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución, e incluso en algo relativamente inusual hubo un aplauso de la mayoría de los presentes en el Consejo de Seguridad, que son todos diplomáticos, ahí no entra público, y finalmente se ha acordado este cese al fuego. Pero la resolución no, para terminar con por qué Estados Unidos se abstuvo, Estados Unidos pedía una condena explícita a Hamás en la resolución. Y como no se incluyó esa condena directa a Hamás, Estados Unidos dijo, bueno, nosotros estamos de acuerdo en términos generales con la moción, pero preferimos abstenernos. Y ahora, esta resolución, si tú puedes verla como el vaso medio lleno o medio vacío, el medio lleno para los palestinos y quienes votaron a favor es que es una condena diplomática importante, es un revés que Israel ha resentido, y lo ha resentido, ha manifestado que acusa el golpe, pero no es una resolución con un mandato específico que dice, si ustedes no han salido, me refiero al ejército israelí, de la Franja de Gaza en tal plazo, estas son las sanciones, estos son los castigos a los que ustedes se verán sometidos. Y como no hay eso, Israel, ya lo ha dicho, simplemente va a seguir adelante con sus operaciones. Pero esta derrota diplomática trae consecuencias. ¿Qué consecuencias, por ejemplo? Bueno, en todos los conflictos, Fernando, esto es muy interesante, siempre las primeras batallas son diplomáticas. Por ejemplo, cuando Gran Bretaña y Argentina se enfrentaron por Malvinas, lo primero que hicieron los británicos, que por supuesto tienen enorme experiencia diplomática, fue conseguir una condena a la Argentina y declarar ilegal la ocupación que habían hecho de las islas, lo cual le garantizó inmediatamente que muchos países de la Unión Europea, y en aquel entonces Gran Bretaña era parte de la Unión, inmediatamente solidarizaran con Gran Bretaña. Si no, no lo habrían hecho, o no de la misma manera, y Estados Unidos también se hizo cargo, y fue esta victoria diplomática la que pavimentó el camino. Y así ha ocurrido en muchos conflictos, que las primeras batallas son diplomáticas, y cuando tú ganas una batalla diplomática de esta magnitud, que es quedar completamente aislado en el Consejo de Seguridad, o sea, nadie vota por ti, y tu mayor aliado se abstiene, es una muestra de debilidad diplomática, y detrás de esto vienen una serie de situaciones en las cuales los países que objetan a la política israelí se van a sentir más motivados y más libres de adoptar posiciones que antes, por temor a Estados Unidos o no malquistarse con otros aliados occidentales, quizás se habrían abstenido. Ahora, tú mencionas que esas pueden ser las consecuencias, porque convengamos en algo, que lo hemos hablado antes, Raúl, las decisiones que toma Naciones Unidas pueden ser incluso súper amplias en términos diplomáticos, pero son decisiones que las tiene que aceptar los países involucrados. Porque ¿de qué manera se garantiza que una determinada decisión votada en Naciones Unidas termina materializándose si no es con la voluntad de los países? ¿Qué pasa si un país se pone corcovea? De hecho, ha pasado. Estados Unidos, cuando también ha tenido situaciones
bien importante de votación en contra en Naciones Unidas, y él ha dicho, bueno, yo sigo aquí, para mí yo sigo haciendo lo mismo, que traigan los soldados de Naciones Unidas. No hay para eso. Exacto, exacto. No hay medidas de fuerza, salvo que adoptaran una medida que es muy, digamos, es muy remoto que eso pudiera ocurrir, por ejemplo, de establecer embargo y decirle a Israel, digamos, vamos a hacer un embargo comercial y vamos a tomar sanciones, como lo han hecho con Rusia, como existe con Cuba, existe con una serie de países. De manera que, aunque Cuba no es un embargo de Naciones Unidas, pero podrían adoptar ese tipo de medidas. Pero eso es muy remoto, eso es, digamos, absolutamente improbable que ocurra, pero Israel queda en una situación de aislamiento internacional muy fuerte, y todo esto se va traduciendo en que, por ejemplo, Israel ha hecho inversiones enormes por ganar la simpatía y el apoyo de países en todo el hemisferio, en todo el mundo, por ejemplo, para que le reconozcan como capital Jerusalén. Bueno, en la medida que Israel se ve aislada y queda en una situación de acusada, bueno, muchos países que podrían haber considerado cambiar su capital de Tel Aviv a Jerusalén van a decir, no, esto no es el momento de hacerlo, y esto, por supuesto, pavimenta la acusación que ha hecho, o le da más vigor a la acusación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en que se está acusando a Israel de genocidio. Y con esta votación se despeja, hay un peldaño en esa dirección. Eso no quiere decir que, no quiero prejuzgar cuál va a ser el fallo en definitiva de la Corte, pero todo esto va generando una suerte de jurisprudencia negativa para Israel. Bueno, vamos a tener que seguir atentos a lo que pasa, porque esto, como lo hemos visto de una semana a otra, puede cambiar bien dinámicamente. Gracias, Raúl. Sí, déjame, si te puedo decir una cosa muy breve. Yo creo que gravitó mucho en Estados Unidos el creciente costo que está pagando Estados Unidos a nivel internacional por respaldar en forma tan sin condiciones, incondicional a Israel. Y eso le está trayendo consecuencias en el Medio Oriente y en muchos otros países. Ya, pero convengamos que eso era desde, por lo menos Estados Unidos desde hace, ¿qué?, 50 años, que tiene una relación probablemente la más estrecha de todas las que tiene, la tiene justamente con Israel. ¿Por qué razón no habría de hacer una cosa similar cualquiera de los presidentes anteriores? Bueno, porque las circunstancias actuales han generado tal revuelo, tal nivel de condena, que esto ya está repercutiendo también dentro de la política interna de Estados Unidos, y en particular dentro del Partido Demócrata en un año electoral. Ese es buen punto. Viste que la democracia a veces funciona. Gracias, Raúl. Ok, chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo con.